All aboard! Hace 1000 años la humanidad se embarcó en una guerra que dejó el planeta en un estado perecedero, del que nació un bosque de esporas tóxicas llamado Fukai, y que ha ido expandiéndose a lo largo del tiempo. Pese a las dificultades de este mundo, los humanos han sabido construir nuevas naciones y algunos han incluso llegado más lejos y se han atrevido a guardar esperanza en sus corazones. En estas tierras se encuentra el Valle del Viento, el hogar de la princesa Náusica, una chica que ve en el bosque no solamente la potencial amenaza que acecha detrás de todos, sino un albergue de vida al que uno debe acercarse humildemente si no se quiere provocar su ira. Náusica en uno de sus paseos por el Fukai vuelve a encontrarse con su viejo maestro Yupa, que se encontraba en peligro al ser perseguido por el habitante del bosque más característico, los Omu, que son enormes insectos que protegen al bosque y que entran en un estado cegador cuando se enfurecen al detectar que un miembro de la colmena ha sido lastimado. Náusica logra calmar al Omu disuadiéndolo con el sonido de un silbato, y nos muestra cómo ella cree que incluso si la naturaleza ataca, no hay razón para destruirla o alterarla. Yupa y Náusica vuelven al Valle del Viento juntos, donde se nos muestra la manera que este pueblo ha prosperado tomando la energía que el viento del mar les regala, junto al agua que excavan de las profundidades, viviendo en una relación recíproca con los brazos de la naturaleza. Yupa y Náusica se reúnen con el padre de esta, el rey, quien como todos los aldeanos de mayor edad, está enfermo por haber estado expuesto tanto tiempo a las esporas del Fukai. Yupa, quien acaba de regresar de un largo viaje investigando el bosque de esporas, les informa que solo ha encontrado desolación que el Fukai ha dejado a su paso. Este, preocupado porque el Fukai llega un día al valle, se pregunta si de verdad no hay futuro para la humanidad. Se pregunta, ¿es el destino de la humanidad morir a manos de la tierra como represalia por la destrucción que ellos mismos causaron? En ese momento la anciana del pueblo comienza a molestarlo, burlándose de él, diciéndole que en realidad lo que él busca es al elegido de una antigua leyenda que dice: vendrá vestido de azul, descendiendo a través de un jardín dorado, el que establecerá una conexión con la tierra. Esta charla de profecías y tiempos idílicos no deja dormir a Náusica, lo que es oportuno, pues los guardias le avisan que escucharon un ruido sospechoso en el valle. Este ruido no es nada menos que una nave descontrolada y que tenía que aterrizar de emergencia. Náusica, al ver más de cerca, observa también cómo está infestada de insectos del Fukai y se pone en marcha para darles indicaciones y aterricen en una zona segura. Mientras surca al lado de la nave, las indicaciones que les dan no son escuchadas y lo último que puede ver antes de que la nave se estrelle y deje todo en llamas es el rostro de una niña a bordo. Náusica aterriza y logra encontrar a la niña, y en sus últimos momentos ella le dice que es la princesa de Pellit, una nación aledaña al valle y que al parecer había sido invadida por otra nación y ella fue tomada como rehén. La princesa le pide agonizando que se asegure que todo el cargamento se ha quemado y nada quede de él. Una vez pasado el desastre, mientras el pueblo quema las esporas de los insectos trajeron con ellos, Yupa y otros aldeanos inspeccionan los restos del cargamento que no pudieron quemarse, donde había un gran saco de carne con algo adentro, durmiendo. Yupa recuerda haber escuchado rumores en los que se hablaba de que en las profundidades de Pellit, los restos de uno de los dioses guerreros seguían dormidos. Estos dioses guerreros fueron criaturas creadas por la humanidad hace 1000 años para combatir en la guerra y las causantes de los 7 días de fuego, el periodo más crítico para el planeta en esos momentos. Mientras tanto, Náusica advierte que uno de los insectos que estaban en la nave se encuentra en el pueblo, lastimado. Y antes de que los aldeanos tomaran la decisión de atacarlo, Náusica con su silbato logra tranquilizarlo y regresarlo al bosque. La calma es breve, pues en ese momento los responsables de la nave estrellada, la nación militar de Turumequia, aparece y asalta al pueblo, matando al padre de Náusica, quien en un ataque de ira asesina a varios soldados turumequianos hasta que Yupa interrumpe la pelea. Aquí aparece Kushana, la princesa de la nación, que al ver las habilidades de Yupa ordena poner fin al asalto. No sin antes reunir a los habitantes del valle y proclamar sus intenciones, el renacer de la tierra mediante la destrucción del Fukai. Quemar al Fukai no es tarea sencilla, y como dice la anciana, se ha intentado antes, mas cuando esto sucede, una horda de Omu cegados por la ira arrasa las ciudades y no paran hasta que mueren del cansancio. Pero para esto Turumequia necesita al dios guerrero. Las maneras del viejo mundo es lo que necesitan para salir de la opresión que el Fukai representa para ellos. Y ante la imposibilidad de mover al dios guerrero, la princesa Kushana decide que el Valle del Viento sea el lugar donde sea revivido. Hasta aquí vemos la historia de un mundo postapocalíptico, en el que la humanidad se ve obligada a vivir a merced de la naturaleza y los agentes que pueden ser el cambio de este yugo. Primero está Náusica, quien es una chica intrépida y valiente, que explora lo que otros temen, pero siempre haciéndolo con respeto al bosque. Y hace poco nos presentaron a otro actor en esta historia, la nación de Turumequia. Representa estos poderes militares con tecnología avanzadísima y que con ella se imponen por la fuerza a las vidas de otras personas y a la naturaleza. Esta fue la primera película de Ghibli y de Miyazaki como director, y si se fijan, en muchas de sus películas hay un discurso que siempre se repite, la relación del humano con la naturaleza, y esto es el resultado seguramente de la religión que le fue inculcada, el sintoísmo, que tiene como principio el amor y respeto por la naturaleza, el de estar en contacto con ella y otras actitudes que pueden verse en la personalidad de Náusica, quien es muy dócil y sensible cuando se trata del Fukai. Uno de los aspectos que encuentro similitud es el cómo Náusica calma a los Omu, o es un silbato que emite un sonido con el viento, una melodía podría decirse. Encuentro relación con los rituales Kagura,
en los que se usa la música para calmar a los dioses o los espíritus de la naturaleza y purificar la contaminación, que es vista como un obstáculo para el flujo de la vida. A este discurso agréguele el del rechazo a la guerra y la militarización, representado por la nación de Torumequia y su clara intención de destruir el Fukai. Miyazaki, al haber vivido después de las bombas atómicas, no ha podido más que criticar cada vez que puede la destrucción e insensatez que la guerra trae con ella. Y no es raro si ven en los dioses guerreros un paralelo a las armas de destrucción masiva que fueron arrojadas en Japón, pues es intencional porque la película se animó en una época donde estaba en su auge la Guerra Fría. Antes de seguir con el segundo acto, si te está gustando el video, da like y suscríbete a Sociedad Mokoi. Entonces Kushana decide volver a Pellit por sus tropas, llevándose a Náusica y a algunos aldeanos como rehenes. La noche antes de que esto suceda, Yupa trata de consolar a Náusica por la muerte de su padre y la partida de su tierra. Entra a su cuarto pero no la encuentra, hasta que abre una puerta secreta por la que llegaría al laboratorio escondido, donde cultivó plantas del Fukai a escondidas de todos. Al principio, Yupa se asusta por miedo a las esporas que pueden haber, pero Náusica le explica: estas plantas no son tóxicas. Al alimentarlas con agua y arena de los pozos que vienen del fondo de la tierra, generan aire puro y limpio. Todo esto lo hizo Náusica para poder curar la enfermedad que el Fukai ocasionaba en la gente mayor, como su padre. Sin embargo, con la invasión de Torumequia, tendrá que cerrar el laboratorio. En ese momento, Yupa solo puede abrazar a Náusica, que se derrumba, triste y asustada por el futuro. Al siguiente día, Náusica y los aldeanos abordan la nave que los llevará a Pellit, y pese a la atmósfera calmada del viaje, una nave enemiga cae de los cielos y dispara a la flota de Torumequia, destruyendo una nave y dañando en la que Náusica y Kushana estaban a bordo, provocando que tuvieran que hacer un aterrizaje de emergencia en el bosque, dejando que esas otras naves se estrellen contra el Fukai, haciendo que los insectos ahí habitando se alteren. Cuando Náusica y Kushana estaban a punto de partir, dos Omu emergen del agua donde aterrizaron, y todos empezaron a asustarse hasta que Náusica los calma. Pide disculpas a los Omu por haber interrumpido en su hogar y que no tenían intención de dañarlos. Entonces uno de los Omu con sus tentáculos cubre a Náusica, quien entra en un estado de trance, donde tiene un ensueño o una visión. Un cielo despejado sobre un campo de oro. Esta imagen deja desconcertada a Náusica, hasta que ve cómo los insectos, en lugar de calmarse, se dirigen a una parte del bosque en la que se escuchan disparos. Sin pensarlo mucho, Náusica sube a su planeador y se pone en marcha. Resulta que quien está disparando su arma es el piloto que atacó la flota de Torumequia y que también se estrelló en el bosque. Náusica lo encuentra y son perseguidos por un insecto volador, al que logran evadir, pero aún así se estrellan con el bosque, provocando que caigan al fondo del Fukai, en unas arenas movedizas de las que no tienen salida. Este golpe dejó inconsciente a Náusica, quien en su letargo tiene un recuerdo. Un día, paseando con su padre y toda su familia, le piden que les enseñe lo que esconde en el tronco de un árbol. Náusica se rehúsa a enseñarles, pero es en vano, pues del árbol sale un Omu bebé, al que Náusica quiere proteger de que sea asesinado. Su padre entonces hace que se quite del árbol, y es cuando Náusica se enfrenta con una verdad bajo la que todos los demás humanos viven. Los insectos y los humanos no pueden vivir en el mismo mundo. Estas palabras despiertan a Náusica, sana y salva en lo que parece ser el tronco de un árbol, pese a haberse hundido por la arena. El piloto del avión, quien más adelante se presenta como Asbel, el hermano de la princesa de Pellit, la niña a la que Náusica había encontrado en los restos de la nave estrellada en el valle. Asbel le explica que se encuentran debajo del Fukai, que llegaron a ese lugar cuando la arena los tragó, y al parecer el aire estaba limpio. Este lugar desconcierta a Náusica, que no puede evitar explorarlo, y es ahí que al momento de abrazar un árbol y escuchar el agua corriendo a través del tronco, observar que la arena fértil que cae es solo la madera petrificada de estos árboles viejos, comprende cómo esta es la fuente de vida que alimentaba su laboratorio. El Fukai en realidad limpia el mundo, absorbiendo la contaminación que los humanos provocaron en la superficie de la Tierra. Y son los insectos los que protegen este oasis de esperanza. Náusica llora al entender cómo el planeta se ha estado curando a sí mismo. De vuelta en el valle vemos cómo el ejército de Torumequia prepara al dios guerrero en un laboratorio, mientras son espiados por Yupa, quien se encuentra acuartelado con los aldeanos que iban con Náusica y Kushana cuando la nave se estrelló en el Fukai. Kushana trata de convencer sin éxito a los aldeanos que ahora que el dios de guerrero está en el valle, las demás naciones vendrán por él, así como lo hizo Torumequia con Pellit, por lo que la única salvación para la gente del valle es arrebatárselo y después usarlo para cumplir el plan de quemar el Fukai. Para el valle no hay respiro, pues en ese momento les avisan que aún quedaron esporas sin quemar en el pueblo, por lo que tienen que pedir las herramientas para eliminarlas al ejército de Torumequia, que pese a saber que podrían usarlas como armas, no tienen otra alternativa y ceden a las demandas. Momentos atrás, Náusica y Asbel habían decidido volar hacia Pellit para reunirse con sus amigos y ayudarles a echar al ejército de la ciudad. Pero al llegar, ven la ciudad arrasada, sin rastros del ejército o de sus habitantes, pero sí de cientos de cadáveres de insectos por doquier y el de un Omu atravesando un edificio. Encuentran a los amigos de Asbel pilotando una nave, y es ahí cuando Náusica se da cuenta de algo. Usaron a los insectos del Fukai para atacar la ciudad y sacar al ejército. Usaron a la naturaleza para crear más destrucción. Los habitantes de Pellit saben que el dios guerrero se encuentra en el Valle del Viento, y planean hacer lo mismo que le hicieron a su ciudad para quitárselo a Torumequia. Náusica no puede escucharlos más y decide ir a su pueblo.
pero es retenida y capturada en ese mismo instante. Mientras tanto, en el valle, comienza la batalla entre aldeanos y el ejército de Turumequia, y Kushana escapa de donde la tenían encerrada. Aunque al principio pudieron sobreponerse al ejército de Turumequia, los habitantes del valle no pudieron con la potencia de fuego con la que estos contaban. Esto pasa mientras que Náusica está cautiva en la nave de los amigos de Absel, pero de pronto es ayudada por la madre de este para que escape a su pueblo. Antes de que pudiera salir, se dan cuenta que una nave de Turumequia les estaba preparando una emboscada y comienza a abordarlos. Náusica, que no está dispuesta a abandonar a su amigo, es empujada por Absel al viento y pese a dudar, se pone en marcha hacia el valle. Pero la nave de Turumequia se da cuenta de su presencia y ahora comienza a seguirla, y a punto de ser liquidada se encuentra con Yupa, quien en su propia nave dispara y destruye la nave de Turumequia. Después, Yupa sin dificultades entra en la nave, donde Absel y los demás habitantes se encontraban y logra que todos se rindan por la fuerza. Mientras que Náusica toma el lugar de Yupa en su nave y se dirige al valle a toda velocidad, donde los aldeanos se encuentran acuartelados en las ruinas de lo que parece ser una nave espacial, frente a Kushana y sus tropas, quien al ver que el conflicto estaba estancado, decide atacar en una hora. Toda esta parte ha sido el encuentro de las dos ideas presentadas al principio, que difieren una de otra y que inevitablemente entrarían en conflicto. Pero más importante, la historia nos revela que el Fukai no es la naturaleza siendo hostil con los humanos. El Fukai es venenoso en primer lugar porque los humanos envenenaron el planeta, que en realidad la naturaleza sabia ha sabido sobreponerse a las condiciones que los humanos le dejó. Pero necesita guardianes, y esos guardianes pueden traer destrucción sin reparo. Como si nos quisieran decir que este planeta no nos necesita a nosotros, pero nosotros sí a él. Y si no logramos encontrar un modo de relación en el que no nos dañemos, cualquier intento de civilización va a fracasar. Para reforzar este punto de la instrumentalización de la naturaleza, vemos a la nación de Pellit y las represalias de sus acciones. Ellos no destruyeron a la naturaleza como quiere Turumequia. Hicieron algo peor, la usaron para crear guerra y con ello devastaron su propio hogar. Si destruimos a la naturaleza, destruimos el único lugar que tenemos para habitar. Y por último, siento que hay un paralelo entre el Fukai y el corazón de la humanidad. Los dos se encuentran con miedo, pendientes para atacar en el primer instante en que se ven amenazados. Los Omu destruyen todo a su paso cuando los atacan por miedo. Turumequia arrasó Pellit por miedo a que ellos usaran al dios guerrero contra ellos. El veneno en los corazones de los hombres no trae esporas como el Fukai, trae la guerra. Y la guerra, como hemos visto, trae destrucción. En la calma antes de la batalla, la anciana del pueblo y Náusica, que estaba a punto de llegar al valle, se dan cuenta de algo. El viento paró. Según la anciana, la furia se sentía en el aire. No sin razón lo dice, pues cuando Náusica siente la ausencia del viento, se asoma por la nave y lo que ve la deja sin palabras. Una enorme horda de Omu que se dirige al valle y cuya ira es alimentada por un cebo. Un bebé Omu desangrándose, que soldados de Pellit cargan en el aire. Así que decide ir a detenerlos. Entre tanto, Kushana decide empezar el ataque a los habitantes del valle. Náusica logra acercarse al cebo lo suficiente y consigue que el cebo aterrice. La cría de Omu, a pesar de estar gravemente herida, quiere volver con los suyos, y Náusica trata de disuadirlo sin éxito, hasta que el Omu ve como el pie de Náusica se quema con el agua del lago tóxico, haciendo que el Omu se detenga y revise su pie. A pesar de haberlo detenido, ahora los Omu, cegados por su ira, se dirigen al valle en una incontrolable estampida. Eso no desalienta a Náusica, que está decidida a devolverle su cría para detenerlos y se pone en marcha con ayuda de los pilotos de Pellit. En el valle, tanto el ejército de Turumequia como los habitantes del valle miran resignados lo que parecen ser sus últimos momentos, pues nada pueden hacer para detener las hordas de Omu que se acercan. Pero Kushana aparece en escena y detrás de ella lo que parece ser el dios guerrero. En una forma incompleta que apenas si puede arrastrarse por la tierra, logra lanzar un rayo de energía que provoca una explosión enorme en la estampida de Omu antes de que su piel se caiga y se desmorone por completo. Los Omu cada vez se acercan más y más, pero en ese momento Náusica les entrega el bebé y decide pararse enfrente de ellos, esperando a que pase su ira. Su plan fracasa, pues es embestida y lanzada por los cielos por los Omu, que ya llegaron hasta la nave y comienzan a destruirlo todo a su paso. No hay esperanza alguna. En los cielos aparece la nave donde se encuentran Absel y Yupa, y pueden ver la destrucción que los Omu causan al valle y otra cosa más. Ven como algunos Omu han calmado su ira y cambian el color de sus ojos. Esta calma va expandiéndose más y más, y puede verse como un grupo de Omu se reúne ante el cuerpo moribundo de Náusica, pasivos y tristes junto a la cría que ella salvó. Los Omu, en un acto de compasión, alzan con sus tentáculos el cuerpo de Náusica hacia los cielos, sanando sus heridas, trayéndola a la luz, haciendo que despierte y vuelva a caminar y agradezca a las criaturas por salvar su vida. En ese momento vemos a Náusica con su ropaje azul, descendiendo a través de los tentáculos dorados que los Omu alzan en su dirección y prefiguran un jardín dorado, rememorando aquella profecía que la anciana del pueblo contó alguna vez. Comienzan los créditos y podemos ver cómo el ejército de Turumequia se retira pacíficamente del valle y cómo este, con el trabajo de todos, vuelve a prosperar y vuelve a soplar el viento por el que surcan ahora los aldeanos. Y en lo profundo del Fukai, donde Náusica cayó por las arenas movedizas,
vemos un retoño brotar. En la resolución de esta historia veo una constante que se repite 2 veces, cuando Náusica trata de detener a la cría Omu y ve cómo su pie se quema, y en el momento en que ésta entrega la cría a la horda de los Omu. No estoy seguro de lo que la película nos quisiera decir, pero yo interpreto que la naturaleza nos escucha, que no es ciega o sorda lo que hacemos por ella. Náusica estaba dispuesta a sacrificar su cuerpo, pero nosotros ¿qué podemos sacrificar? Quizá los estilos de vida que tanto la dañan y en consecuencia nos dañan a nosotros. Vemos también en el último ataque de los Omu al mundo humano y a Kushana liberando al dios guerrero, que cualquier herramienta que queramos usar, fruto de la tecnología, no es capaz de parar las consecuencias que nos esperan si es que hacemos enfadar a las fuerzas de la naturaleza. Náusica cumpliendo la profecía no creo que haga que la película denote un mensaje mesiánico. No creo que la película nos diga que hay que esperar a alguien que nos salve y traiga el equilibrio al mundo. La profecía es un recurso narrativo para mostrarnos quién es el que prevalece en el mundo, quién triunfa. Y esos son los que se le asemejan a Náusica, la que confía en la naturaleza, la que le da gracias por darle vida, la que le escucha y le entiende hasta los momentos en que ésta nos daña y trae desastres inesperados. Los que tengan una conexión con la tierra y los que la habitan más allá de las personas son los que podrán prevalecer en este mundo. Y como un dato muy interesante extra, Hideaki Anno, creador de Evangelion, fue el encargado de animar las escenas del dios guerrero, que probablemente de ahí tomó sus inspiraciones para crear los Eva.